sociales, yo creo que ha tenido la capacidad el presidente de mostrarnos un panorama y una figura de lo que significa el estado actual del país. Yo creo que no es casual que esto haya sido así, porque sensiblemente en el análisis económico encontramos una pobreza, y hay que decirlo con toda claridad. No se analizan los datos, no se realiza análisis económico, y precisamente estos resultados o lo que estamos viendo actualmente refleja esta pobreza en que lamentablemente está el mundo académico, el mundo de análisis económico. Y yo explico esto porque sensiblemente buena parte de la crítica que se realiza al desempeño económico que se está llevando actualmente se basa en un paradigma. Este paradigma es el paradigma neoclásico, es el paradigma neoliberal, que no se caracteriza precisamente por realizar análisis empíricos, análisis científicos. En realidad, este paradigma lo que trata más bien de hacer es justificar todo el tiempo la vigencia del libre mercado y la vigencia del capitalismo como modo de producción. En ese sentido, el problema que se tiene cuando se presenta información precisa es precisamente no analizarla, porque lo único que interesa es mostrar algunos resultados que no vayan o que demuestren que hay un mal manejo de la política económica. En cambio, cuando nos encontramos con resultados que nos muestran un cambio histórico, por ejemplo, el presidente ha mostrado con absoluta claridad que el perfil productivo del país ha cambiado, ha mostrado cómo, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, ahora más bien estamos separándonos de esta dependencia de las materias primas y más bien estamos construyendo un mercado interno muy fuerte. Y en ese sentido, yo creo que esto no ha sido explotado, no ha sido analizado, y es necesario que empecemos a dilucidar con mayor precisión todo lo que ha indicado en su informe de gestión el presidente. Concluyo de tu opinión que todo lo neo es incompleto, es insuficiente para poder entender la magnitud del informe presidencial, ¿no? Y la magnitud de los datos que se han presentado, porque evidentemente aquí yo creo que hay también una insuficiencia de formación de nuestros colegas economistas, y actualmente en la academia todavía esa insuficiencia de los futuros economistas. Entiendo que antes la Universidad Boliviana, en el ámbito público, se enseñaba, y con mayor razón y con mayor profundidad, la asignatura de la economía política. Y la economía política tiene un margen mucho más amplio en relación a solamente la economía o la teoría económica. Creo que en esos términos, para que nuestros televidentes puedan capturar este sentido, yo te lanzo la pregunta para que tú nos puedas, en el análisis que has hecho, nos puedas plantear los indicadores más importantes que permitiría entender este asunto, esto de abarcar en términos de economía política, no solamente esta producción, los avances en la producción, el crecimiento como tal de la economía, sino también esto que va a distribuirse y va a utilizarse, y se ha utilizado y se sigue utilizando en términos regionales y también en términos de los grupos sociales. Evidentemente, Abraham, el presidente ha hecho un informe de economía política. ¿Qué entendemos por economía política? Es el estudio de las relaciones sociales de producción en un determinado periodo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que los datos que ha presentado el presidente hay que contextualizarlos, y hay que ver qué es lo que nos está mostrando el presidente. Uno de estos datos que es muy importante analizar es el crecimiento del Producto Interno Bruto, ¿ya? Lo que el presidente ha mostrado es un cambio en el funcionamiento de la economía. Antes la economía en promedio creció en 2,6%, y ahora la economía en promedio en los últimos 7 años ha subido un crecimiento del 4,8%. Pero lo importante radica en que se ha mostrado que esto tiene un impacto directo en el bienestar de la población. Quiero presentar otro cuadro que también ha formado parte del informe presidencial, que es el comportamiento de la pobreza moderada y extrema. Entonces,
Si hacemos un análisis, vamos a notar que el año 2000 la pobreza moderada afectaba al 66,4% de la población, más o menos 6,5 millones. En cambio ahora la pobreza moderada afecta al 45% de la población. Pero aquí viene un dato muy importante. El año 2000 la pobreza extrema afectaba al 45,2% y el año 2011 afecta al 20,9%. O sea, entre el año 2005 y el año 2011, 1,3 millones de personas han salido de la pobreza. Yo creo que este es un elemento de vital importancia que hay que analizar. ¿Cuáles han sido las condiciones para que esta cantidad tan importante de gente haya podido salir de la pobreza? En el informe, lo que podemos notar es que existe una explicación respecto al comportamiento de la economía en los últimos años, cuyo factor más importante, Abraham, ha sido la nacionalización de los hidrocarburos. La nacionalización de los hidrocarburos ha permitido que contemos con una gran cantidad de recursos que ha permitido aumentar la inversión pública, por ende, aumentar el aparato productivo y de esta manera generar empleo y reducir la pobreza, que es el círculo virtuoso que ha mostrado el presidente en los últimos 7 años. Y acá quiero mostrar también un cuadrito que también lo presentó el presidente, que nos muestra la distribución de los recursos de inversión pública. Históricamente todos los gobiernos han tratado de incrementar esta inversión pública, o sea, ese gasto del gobierno que permite construir escuelas,